Crónicas del señorío de los Luna Cornago. La disminución del ganado lanar como consecuencia de la Guerra de la Independencia redujo al mínimo la fabricación de paños. La casi desaparición del ganado trashumante, fuente principal de la materia prima más escogida y selecta, la moda del vestir, enemiga de paños fuertes y duraderos, que disminuyó la demanda haciendo difícil su venta, fueron las causas que, en relación con el mantenimiento de la industria, influyeron también con signo contrario. De la situación de la cabaña riojana podemos hacernos una idea acabada por lo que en la historia del glorioso Santo Domingo de la Calzada y de la ciudad del mismo nombre se dice en varias de sus páginas. Al sur, ambos cameros, se encuentra el dilatado término llamado La Pineda, propiedad de las 13 villas cameranas que dejamos hecho mérito en el capítulo 10 de esta historia. En dicho término se veían en los pasados siglos las grandes ganaderías lanares trashumantes, durante la temporada de verano que tanta utilidad reportaban al país de los cameros, y que actualmente han desaparecido por completo. En el estado más triste y deplorable, dice a este propósito don Bernabé España en su órbita titulada Estado de la provincia de Logroño, en el año 1846. Se encuentra hoy el país al que nos referimos, los cameros, respecto de su antigua riqueza consistente en la cría de ganados lanares. Imposible parece que el montañoso rincón de la Sierra Camerana, tan abundante en delicados pastos para la manutención y cría de los rebaños, que hace un siglo, refiriéndose al siglo XVII, poblaban con asombro de españoles y extranjeros las fértiles praderas de Extremadura y Raya de Portugal. Lo contemplamos a la mitad del siglo XIX en el más espantoso abatimiento de cerca de 300 millones a que ascendía el importe de las lanas exportadas al extranjero en los reinados de Fernando VI y Carlos III, correspondiendo muchísima parte de tales productos al camero nuevo y viejo. Apenas se habrán recibido en nuestros años anteriores 20 millones para cada uno. De tan palpable y notoria decadencia lanar se resienten de una manera extraordinaria las fábricas de paños de Villoslada, Torrecilla, Ortigosa, Munilla, Enciso, Rabanera y Soto, que apenas pueden conseguir cada una 500 arrobas de lana del país para la elaboración de sus jergas. Las naciones vecinas, entre tanto, bien celosas de su industria y aprovechándose de nuestro descuido, han procurado y procuran de medio siglo a esta parte trasladar nuestra preciosa casta merina a sus territorios para mejorar con ella las suyas, que son bien pésimas, por cierto. Tales esfuerzos y continuo sacrificio, dirigidos con el celo y actividad de que son capaces los extranjeros, no han quedado seguramente estériles. De ese modo han ido ascendiendo en ese ramo por una continua progresión a la prosperidad, al paso de nuestra desgraciada sierra de cameros tan industriosa y civilizada en otros ramos de riqueza. Ha ido decayendo en la de sus lanas, de tal modo que de unos 6 millones de solo cabezas lanares merinas que había en España antes de la guerra con Napoleón, a duras penas se podrá contar hoy día uno. Y la península, que a principios del siglo XIX disfrutaba casi la exclusiva en el ramo de lanas finas trashumantes, viene a ser hoy sobrepujada en extremo por la Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, Sajonia y otras naciones. En los años de la cruel y sangrienta Revolución Francesa se contaban en el laborioso país de los cameros unas 400.000 cabezas de ganado lanar, perteneciendo al pueblo de Lumbreras, el número de 70.000 al de Villoslada, 80.000 al de Laguna, sobre 40-50.000. En el día apenas se podrían reunir de 20 a 30.000 reses lanares en toda la Sierra de Cameros, que abraza un vasto territorio. Ortigosa ponía un establecimiento para lavar lanas, lo mismo que Villoslada y Lumbreras, y en la antigüedad figuraba también en primera línea, por pertenecer a ella, acaso más de 20 rebaños. Por fortuna, la ruina de este precioso manantial de riqueza camerana no es aún del todo inevitable si se dirige a él una especial atención. Nunca llegó esa atención, está claro. A esta serie de causas desfavorables había de añadirse para La Rioja
un nuevo motivo. Pues cuando las provincias de Navarra y el País Vasco se regían por fueros especiales en virtud de los que era libre, entre ellas la importación y exportación de todos los artículos, así nacionales como extranjeros, la de Logroño disfrutaba de un comercio bastante regular, porque su situación topográfica la constituía como el centro de las operaciones comerciales entre las expresadas provincias y las de Castilla. Esto le proporcionaba la inversión de algunos capitales sobrantes que entraban en circulación y el entrar al abrigo de las referidas transacciones los productos de su agricultura y de su industria. La colocación de las aduanas en las fronteras de las 4 provincias exentas, la nivelación con las restantes del litoral y la frontera de la península en cuanto a las leyes restrictivas de comercio, y desde entonces, como era natural, a una provincia interior, el comercio de La Rioja ha quedado reducido a la permuta de frutos por frutos y a la expensión en las provincias lindantes de los productos de su industria, con la desventaja de haber de competir en los mercados con géneros de tan buena calidad y de mejor precio, más cómodo, por el menor coste que ocasiona a los fabricantes la elaboración con maquinaria y el empleo de vapor del agua como agentes motores, mejora que todavía se halla poco desarrollada en las fábricas de tejidos de Logroño. El estado a que llegó la fabricación de paños riojanos puede deducirse de la información enviada por el Ayuntamiento de Pradillo de Cameros al señor corregidor de Logroño a finales del año 1766, para su comunicación al señor intendente de Burgos acerca de lo perceptuado de los capítulos 23 al 26 de las ordenanzas de intendentes del 13 de octubre de 1749, que encargan, se fomentan las fábricas de paños, curtidos, etc., se cuide de la cría y el aumento de la ganadería lanar y la vacuna y de la conservación de montes y plantas y del adelantamiento de la agricultura. Y la carta dice así: Señor corregidor de la ciudad de Logroño, en cumplimiento del encargo de Vuestra Señorísima por su orden del 6 de noviembre del presente año, hice juntar el concejo de sus casas consistoriales y se publicó de modo que todos los vecinos quedaron enterados de dicha orden. Los productos de esta vecindad son ganados lanares, fábrica de paños y labranza, y esta es tan corta por lo quebrado de la tierra y cortedad de jurisdicción que no se coge para la mitad del gasto de los ni paja para los ganados, ni se puede mejorar con el estiércol de los ganados por no estar en la jurisdicción, más tiempo que se esquilan, y este es tan corto que no se puede estar en rancho, ni tampoco se puede regar, porque el río Iregua, que es el que pasa por esta jurisdicción, es tan hondo de madre y las tierras tan altas que no se puede sangrar. Los ganados lanares son trashumantes, a la Extremadura por 10 meses, a causa de no poder mantener en esta jurisdicción por el motivo dicho, y en la guarda de éste se mantienen en la mayor parte de los vecinos. El aumento de dicho ganado en estos años próximos pasados ha sido muy corto, antes y ayudado en disminución por el motivo de los malos temporales, por los cuales la carestía de hierbas y el mucho gasto de pastores ha producido muy poca utilidad, aunque las lanas y carnes han tenido buen precio. La fábrica de paños, digo, se halla tan decaída por el poco despacho de la ropa y carestía de lanas, aceite y además ingredientes que se gastan en dicha fábrica que nadie los puede fabricar sin perder dinero, y es cierto que si la fábrica estuviese en su auge, ayudaba a mantenerla a las mujeres que son las operarias hasta que se pone el telar. A la conservación de montes y de plantíos, debo de decir que el modo de conservarlos es esquindando, entresacando y limpiando los montes, según se ha hecho años pasados, como consta en los testimonios que anualmente se remiten a esta capital, que es que tengo que decir a Vuestra Señorísima Cuida Vida en Pradillo, 29 de diciembre de 1766. Señor corregidor de la ciudad de Logroño.
No podemos discutir, por tanto, nosotros opiniones tan respetables y documentadas como la del autor del Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, obra pletórica de aciertos y atinadas observaciones, cuyas lagunas inevitables en empresa de tamaña envergadura para nada empañan el tino y el acierto que acompañaron a don Pascual Madoz al redactarlo. Afirma, sin embargo, que una de las causas de la depresión textil riojana se originó por retraso regional en el empleo del vapor y del agua como agentes motores, o sea, en definitiva, en el uso de máquinas, poco desarrollado en las fábricas de tejidos de la provincia de Logroño. Indudablemente sería así, puesto que así lo afirman en 1847, y lo único que nuestra investigación nos permite alejar en contra es que en dicho retardo fue momentáneo, del que La Rioja se recuperó precisamente en tiempo en que era general el hundimiento textil español. La afirmación se basa en una obra manuscrita de 115 páginas por el que sus primores caligráficos perfeccionen los dibujos, contenido y grado de adelantamiento industrial textil que supone, merecería los honores de su reproducción fotográfica, titulada Tratado Teórico-Práctico de la Fabricación de Tejidos, escrita en el año 1865, en la que el autor es el riojano don Federico Enciso. Todas sus enseñanzas se refieren a la fabricación nueva en aquella época mediante el empleo de la máquina de jácar, por lo que, como información previa y para dar idea del progreso industrial que su uso representa, podemos hablar de las siguientes notas. Son muchas las máquinas y accesorios que se emplean anexas para equipar el telar, con finalidades complementarias como por ejemplo las máquinas de ligar, las de ascenso y descenso, las jácar, que aplicada al telar permite obtener telas con grandes efectos labrados. Esta vino a sustituir al telar llamado de lazos, que se utilizaba para conseguir hermosos efectos ornamentales, muchas de cuyas telas se conservan en museos como reflejo del esplendor que en los pueblos de Occidente europeo logró el arte del tejido. El principio de la máquina de jácar, o sea, los ganchos y las agujas accionadas por un papel agujereado, fue idea de Basilio Buchón en 1723, y lo mismo que la plancha guía de la aguja y la tabla de coletes de la citada máquina. Falcón en 1728 creó la grifa y el dibujo formado por tiras de cartón entrelazadas unas con otras. Beaucasson en 1745 fue quien realizó la combinación de estas invenciones en forma de máquina y su acertada aplicación a la parte superior del telar, hasta que Jacquard reunió en su mismo órgano la finalidad del paralelepípedo de Falcón y la del cilindro Beaucasson. Más tarde, Breton en 1808 le puso el batán, el emparrillado y el estuche de resortes, suprimiendo los pezones llamados bañones de la plancha de guías y agujas. Los colocó en cada una de las 4 caras del cilindro. Dio al gancho la forma requerida por el emparrillado y estableció la adecuada combinación de poner los ganchos para la perfecta rotación del cilindro en ambos sentidos. Y después, al inventar Scola en 1816 o 17 la palanca excéntrica para el movimiento de vaivén del batán y establecer la presión del cilindro mediante los martillos, la máquina Jacquard quedó perfectamente adaptable para las exigencias modernas dentro de su utilización industrial. ¿Veis? Los adelantos hicieron que los tejidos pudieran ser más modernos y más rápidos a la hora de fabricar. Es algo muy, muy curioso.